Un poco sufrida mi infancia porque mi madre fallece cuando yo tenía apenas 3 años y entonces tengo una hermana y un hermano, pero un poco la familia para cuidarnos nos dividimos, entonces sufrimos la pérdida. O sea que fue fuerte mi infancia porque fuimos trasladando hasta que mi padre se casa en segundas nupcias, se casa de nuevo y vamos a vivir al Gran Buenos Aires. Nací en Capital Federal y vamos al Gran Buenos Aires. También en mis años de infancia comencé a aprender a pintar. Mi padre me llevó a una profesora y comencé a pintar y a escribir algunos pequeños versos que después abandoné, ¿no? Pero la pintura siempre me acompañó, ¿no? No como profesión, pero sí como un mirar, saber detectar los colores, los volúmenes, las sombras, la geometría. Estudié el secundario en un comercial, tuve que dar un examen de ingreso y me fue muy bien, ya a mediados de los 50. En tercer año abandoné la escuela pública de día y fui a la pública nocturna y me encontré con un mundo adulto y empecé a trabajar. Yo quería trabajar y trabajé como cadete. Cadete es que reparte las cosas en una editorial, una revista de cine, de películas, se dice de chismes. Pero era muy cansador porque yo venía de la provincia a la capital, de la capital iba a trabajar como cadete y por la noche hacía la nocturna y a la 1 de la mañana regresaba a mi casa. Entonces hice libre, di exámenes libres para no hacer el 5.º año y entrar en la universidad. De mis hermanos fui el único que terminó los estudios universitarios. Mi hermano intentó un poco, es mayor que yo 2 años y mi hermana menor que yo 2 años. Tenía que elegir la carrera universitaria. Estaba trabajando y estudiando la nocturna. Terminé rápido el secundario, 1 año antes. Entonces fui a hacer orientación vocacional. Y ahí me inclinaba por comercio, por económicas, de auxiliares de comercio. Yo estaba recibido de auxiliar de comercio. En la orientación surge que por qué no hacía sociología si me interesaba tanto la sociedad. Porque yo hacía una relación entre lo que yo había padecido y que no quisiera yo que nadie padeciera, toda esa violencia de la vida, pero también de la sociedad, ¿no? Y yo durante mi infancia conviví mucho cerca de casa, nosotros vivíamos, mi papá era procurador universitario, viví en una clase media baja, pero siempre cercano a los más pobres, lo que se dice Villa Miseria. Y yo de chico circulaba libremente por las villas. Mis amigos eran siempre el sector popular, y aunque pertenecía a la clase media. Entonces, mi vida, lo que yo observaba, me incliné por la sociología. Y había que dar exámenes, era muy complicado en esa época, hasta que se libera. El 64, 2 años antes de las primeras dictaduras. Entonces comencé mi carrera universitaria y ahí me instalé o dejé pronto de ser cadete y me instalé en una academia de enseñanza con una profesora, nos asociamos. Entonces trabajaba de día y casi nocturno estudiaba en la universidad, siempre autososteniéndome. Mi padre me ayudaba, yo vivía en el conurbano, pero siempre quería vivir de mi trabajo. Y entonces montamos esa academia de enseñanza y secretaría. Entonces, hice la carrera universitaria y hice el servicio militar, era obligatorio. Y bueno, salí del servicio militar
Y ahí comienza, digamos, comienza mi vida profesional, ¿no? Dejo la academia. Cuando estaba terminando la carrera, un jesuita con un amigo, en realidad un amigo, Manuel Rodríguez Saavedra, me habla que en la Universidad de El Salvador, que era una universidad jesuita, abrían un instituto y que quizá podría yo participar. Entonces comencé a enseñar en la Universidad de El Salvador. Al mismo tiempo ya había comenzado en la universidad pública a ser ayudante, también tempranamente, año 69. Y en la universidad pública yo pertenecí como ayudante a las cátedras nacionales, cuando comenzaba la teoría de la dependencia. Entonces empecé a investigar en la Universidad de El Salvador el mundo científico con este jesuita, Sánchez Escorbe, César Sánchez Escorbe, que fue un hermano para mí. Comencé a dialogar con él sobre una teoría de la dependencia y él comenzó a comprender y tener una mirada nacional. Y había toda una efervescencia, estamos ya 69, 70, los 70, ahí es cuando conozco a Nora y comienzo, después de tener pequeños encuentros de pareja, este es el encuentro de mi pareja, que me acompaña toda la vida. Pero yo no concebía solo la teoría, sino la práctica política y el compromiso con el pueblo. Mientras que muchos debatían desde una posición progresista y de izquierda, yo también participaba, pero desde una perspectiva nacional y popular. Hay un movimiento y yo que es reprimido y yo sufro un impacto de bala, que después me deja en esta situación. Me reinstalo después de un tiempo nuevamente en la academia, en la universidad, y viene una sucesión de dictaduras. Al mismo tiempo que yo lucho con la situación de no poder caminar, de instalarme. Y padecimos épocas muy fuertes, donde no teníamos a veces lo mínimo para vivir, aunque los padres nos ayudaban, los padres de Nora nos ayudaron mucho. Fue un autoexilio, porque cuando luego de balearme me detienen, estuve incomunicado un tiempo en esta situación grave de salud y me quitan los documentos. Y toda la década 76, sobre todo 76, porque hubo primero una dictadura, luego una democracia y luego esta dictadura 76-83, en esta etapa estoy sin documentos. Y ahí ya no milito, digamos, ahí ya no... tengo como una visión política, pero no estoy incluido, no tengo una relación. Y también cierta desilusión, ¿no? Cierta desilusión de las pugnas internas, de los egoísmos, pero nunca pierdo esta visión de lo popular y de lo nacional. Hasta que estuvimos un tiempo con los padres y logramos autonomía, me dieron la oportunidad de becarme para hacer la maestría en Flaxo. La maestría de Flaxo me recomienda a una fundación que quería instalar un programa transdisciplinario sobre el tema droga. Es que cuando me llama Delich, comencé a trabajar en Claxo, según recuerdo. Y ahí en Claxo, Delich me apoyó, me comenzó a dar una beca, entonces dejé algunas cosas que hacía para sobrevivir. Durante la dictadura yo empecé a trabajar en Claxo con Francisco Delich y con Waldo Ansaldi y fuimos amenazados. Y yo seguí igual, ¿no? Esas cosas casi inconscientes, porque era prácticamente una declaración de secuestración, ¿no? Fuimos amenazados porque teníamos actitudes democráticas y progresistas por grupos de derecha, ¿no?
Las facultades fueron intervenidas, sociología la desarmaron toda. De hecho, luego de Licht me llama para colaborar en la fundación, la refundación del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que hasta hoy sigue. ¿No? Prácticamente había que trabajar en silencio. Yo recuerdo una vez que venía, yo manejaba mi propio coche de la Universidad de El Salvador, donde eso lo mantuve durante la dictadura. Me mantuvieron. Y llego con mi coche y está rodeada toda la cuadra por militares. Y pensé que habían entrado en casa, no fue así. Entonces yo di la vuelta con el coche y me fui a buscar un amigo, y entonces llamamos por teléfono y Nora estaba bien, y después de un rato volví. Pero la vida era así. Pero uno vivía ese terror, no se podía hacer nada. Yo no pude salir del país porque no tenía documentos. Me ofrecieron, pero había que falsificar, era bastante complejo. Pero tomamos la decisión de estar en quedarnos en la Argentina y seguir, bueno, escribiendo, pero silenciosamente o con estas formas un poco internacionales como Claxon, ¿no? Ya estamos hablando de principios de los 80. De Licht me invita y tengo unas cátedras que fueron una experiencia fundamental, eran cátedras multitudinarias. La universidad se abre, estamos hablando de 85, se abre y yo dirijo 2 cátedras que tenían en ese momento promedio entre 10.000 y 5.000 alumnos, sociología y sociedad y Estado. Es en el ciclo de Alfonsín democrático que la universidad me llama, primero con estos cursos y después con el ciclo básico común, ¿no? Siempre a mí me interesó lo laboral. De hecho, Francisco de Licht me impulsa a partir de Claxon a fundar ACET y soy su presidente fundador, ¿no? La Asociación Argentina de Especialistas en Estudio del Trabajo. Siempre, de hecho, mi tesis en Flaxo fue sobre condiciones vitales de trabajo. Y estaba muy en contacto durante la época de la dictadura, hacía trabajos para sindicatos cristianos, para la CLAT, con Galo Pochelú. Galo Pochelú sentía un aprecio por mi labor intelectual. Y durante la dictadura yo hice trabajos para sindicatos cristianos. Siempre tempranamente sentí una inclinación por lo popular y por lo laboral. Y siempre mi tema de investigación. Tengo un desvío cuando me nombran subdirector de ese instituto de drogas o de problemáticas de drogadicción, pero yo me dedicaba ahí a la epistemología, a la metodología de cómo las situaciones complejas deben ser investigadas transdisciplinariamente. Y fue una gran etapa para mí conocerlo a Rolando García y ahí mirar de una manera compleja también el mundo de trabajo, lo que me servía para la salud. Entonces investigué un tiempo, siempre tenía un poco, ¿no? Lo laboral, la salud laboral, y entonces ahí cuadraba que yo propusiera lo interdisciplinario, lo transdisciplinario. En un tiempo casi me conocían por eso, pero al mismo tiempo fundé esta asociación. Me di cuenta de una cosa muy importante que maduré teóricamente después, que es que no se puede investigar en Nuevo Tiempo si tú no construyes lazos y creas comunidad de conocimiento. Suponer que la comunidad de conocimiento es de nacimiento espontáneo es un error político. Es un error político, porque eso permite la autonomía liberal del intelectual y por lo tanto cree que funda conocimiento sin necesidad de trabajar para el otro. Comencé a sentar las bases de una forma de mirar lo laboral. Al principio, creo, de los 90, empiezo a dejar estas áreas
de salud o de salud mental. El primer trabajo que publico se llama La vida de los estibadores. Y entonces los estibadores eran para mí un ejemplo, es una historia de vida focalizada de los estibadores del puerto de Buenos Aires. Habían sido uno de los pocos grupos que se había opuesto a la dictadura, incluso haciendo huelgas y resistencias. La vida del estibador es tremenda, es tremenda, es como lo de los segadores de caña, ¿no? En ese momento tenían que soportar grandes bultos, no estaba todo robotizado, ni había contenedores todavía. Pero, ¿no es cierto? Para elegir a los estibadores y para poder trabajar, el estibador tenía que estar parte de la noche o a las 4 de la mañana para que a las 5 de la mañana pudieran ser sorteados, como antes los esclavos. Se ponían los estibadores, se ponían en actitud de quiénes son los más fuertes y los elegían. Y quien no lo elegía no trabajaba. Entonces, a veces se quedaban por la noche, muchos de ellos, y consumían gran cantidad de alcohol. Y ahí, por esto de la droga, yo también vi un mundo, ¿no? Consumir alcohol para poder presentarse y trabajar, ¿no? Y bueno, sufrían accidentes atroces, ¿no? Entonces ese mundo me interesó, y con Beatriz Fernández escribimos un libro sobre la historia laboral de estos trabajadores, ¿no? Ya no era un investigador clandestino ni un ciudadano clandestino, sino tuve documentos, podía salir del país, comencé a salir del país, pero siempre en esas etapas iba con toda la familia, iba con Nora y con los hijos. Todos se asombraban, ¿no? Pero hacía todos los esfuerzos o los ahorros o pedía o me ayudaban. La familia constituye claro, casi es un circuito de reversa, ¿no? Nazco de una dificultad, de una fractura de familia material, del fallecimiento, como le decía, de mi madre, y con Nora constituimos una forma de pensar la familia, ¿no? Constituir un compañerismo y una amistad, ¿no? Y un lenguaje. La experiencia con Alfonsín fue mía muy cercana, no con él directamente, sino con la hermana de él, porque la fundación de este tema sobre drogadicción era llevado por la hermana de Alfonsín. Y entonces, para mí, Alfonsín significó, ese periodo democrático, significó una explosión de vida, porque volvimos a la democracia y una sorpresa al juzgar a la Junta Militar, una gran experiencia democrática. Terrible, una desilusión, porque si bien yo admiraba al radicalismo, me inclinaba por el justicialismo, y para mí significó una traición, una mentira, porque él se presentaba como un caudillo, ¿no? Como recordando las viejas montoneras riojanas de Facundo Quiroga, y luego él entregó el país. Fue un diseño perfecto de cómo desmantelar la economía de la industria sustitutiva o llamada ISI, ¿no? Fue una arquitectura brutal, todo. Y el país entonces luego terminó en esa hecatombe de la desocupación, la pobreza terrible, ¿no? Y la expropiación, ¿no?, de los bienes públicos. Es a finales de los 90 que comienzo a tomar el curso de investigaciones que continúan hasta la actualidad, donde ahí mi atracción o mi foco de atención va a ser la exclusión social. Y preguntarme el porqué de la exclusión
social y llegar a la conclusión de que no podía estudiarla ni investigarla si no es con los propios protagonistas. Y ahí comienzo a hablar de investigación participativa, investigación-acción, pero lo que yo comencé a denominar coproducción investigativa. Nosotros hace casi más de una década, yo comencé a ver de qué se trata estas cuestiones de la marginalidad, ¿no? Porque la pobreza crecía y la exclusión era un dato. Y yo me di cuenta que investigar desde afuera del protagonista era, de algún modo, falsificarlo. Y de otro modo, extraerle su conocimiento para publicar con el nombre del autor. De hecho, mucha gente o muchos investigadores van a los barrios, investigan, publican y se olvidan. Y yo creo que ahí hay dos errores. El primero es que el conocimiento es social. Tiene autor, pero también tiene coautores y coprotagonistas. Y al mismo tiempo, una segunda cosa, que tú no puedes conocer si no conoces con el otro. Porque nosotros en el barrio veíamos cosas atroces. Y entonces inmediatamente el investigador tiende a juzgar, pero no comprende. No comprende por qué una madre en determinado momento deja su hijo a una familia y se va con un compañero. Y no puede comprenderlo. O por qué roba. No puede comprenderlo. Pero cuando tú entras y coproduces, comienzas a comprender. Tercera cosa, los investigadores no transforman la realidad. Los únicos que pueden transformar la realidad son aquellos que la protagonizan. Y no hay derecho para suplantarlos. Entonces, la coproducción o la investigación participativa concede derecho en el primer instante. No es un segundo derecho cuando yo le devuelvo el libro publicado. El primer derecho es que producimos juntos el conocimiento. Porque lo demás es falso. Entonces, hay mucha falsedad, mucha falsedad. Yo trabajo para los pobres. El pobre no quiere, y además nadie lo engaña, porque todos vienen a prometerle que con eso pruebas al canto, decimos. No se ha modificado estructuralmente. Pueden haber mejor. ¿Y por qué? Entonces quiere decir que la investigación es insuficiente e inadecuada a lo que produce. Y si es insuficiente e inadecuada, mejor es que el otro investigue conmigo. Porque lo que yo produje hasta ahora no ha modificado la realidad. Entonces, este concepto lo he llevado después a la universidad, pensando una universidad para todos, porque el capitalismo no puede prometer empleo para todos. Entonces, ¿por qué falsificamos ese concepto? Si nosotros lo sabemos. Si nosotros sabemos que los miles de estudiantes no van a tener trabajo, o lo sospechamos, entonces, ¿por qué no fundar una universidad distinta, freiriana? Entonces, hay un límite del pensamiento positivista y un límite del pensamiento de la ilustración. El socialismo debe penetrar la propia producción intelectual. Ha habido una bifurcación donde el pensamiento socialista, pero la praxis intelectual es de ilustración individualista. Entonces mi intento es que converja. ¿Cómo es eso de que yo pienso para el otro, pero que el otro no puede pensar para sí mismo? Entonces la conciencia sería una conciencia delegada o una conciencia dependiente. Entonces yo creo que el iluminismo y el positivismo intelectual estuvo bien para el siglo XIX y quizá para el XX, pero en el siglo XXI es insuficiente. Rancière, en su último libro, hablando de europeos, dice: no hay pensamiento posible
que no sea el pensamiento colectivo. Los autores se han esforzado durante el siglo XIX y el siglo XX por diagnosticar, por mirar la realidad. Pero me parece que ese es un paradigma que tiene una limitación. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Para mí es el paradigma, hoy lo conversaba con los compañeros, el paradigma es el intelectual que revisa su método productivo y su praxis. Porque el intelectual que no junta con su método y con su praxis, lo que dice está vacío de verdad, de realidad. Y yo creo que por eso es increíble, no es creíble. Aparece todo como un discurso artificial. ¿Por qué? Porque no tiene la base real. Porque solo el encuentro descubre una idea mejor del colectivo. Marx tiene un capítulo genial que yo refería, que es el de la cooperación. Y ahí él dice que la clave del capitalismo es la organización colectiva y ganar lo que produce esa organización o ese colectivo. O sea que el colectivo produce un plusvalor, ¿correcto? Bien, y en los intelectuales, ¿cómo le cae ese sallo? O sea que el intelectual toma y usa el colectivo, pero no produce colectivo para producir pensamiento colectivo. Yo no digo que no debe existir, porque tú y yo pensamos individualmente, pero es necesario crear el espacio del colectivo, sin el cual creo humildemente que este sistema no se vence. Para mí, la ciencia social existe si existe comunidad. La universidad enseña como si esa comunidad fuera de generación espontánea. No es así. Ahora, ¿qué pasa? Que la política intelectual o científica de los países es la carrera solitaria, competitiva, a muerte. Solo quedan los que pueden, ¿no? Es decir, no hay una concepción de todos entran, sino los mejores y la élite. Es un pensamiento de derecha, pero también favorecido por las izquierdas. Entonces, el intelectual va al encuentro a exponer lo suyo. Y son miles que exponen lo suyo. ¿Por qué? Porque son dominados por un paradigma que podemos llamar liberal o neoliberal o positivista, ¿no? O colonial, como que ese paradigma le impone que él va al lugar a exponer para que lo escuchen, y los otros 5.000 piensan lo mismo. Entonces es una suma cero en ese sentido. No obstante, se constituyen de hecho en los encuentros un foro informal de intercambio, una creación de ideas y también poder volcar estas ideas, las que estoy volcando. Entonces hay corrientes y hay luchas. O sea, hay quien piensa, ¿no?, de que solo es científico aquello individual, aquello de hipótesis y datos, y un paper que demuestre ese progreso científico, ¿no? El capitalismo es genial. El capitalismo puede dominar el intelecto colectivo a través de la fragmentación individual y la competencia. Y lo ha llevado a tal punto que domina la ciencia y las prácticas científicas. Y ha inundado con eso América Latina. Lo ha inundado a través de las prácticas y exigencias personales en las carreras. Lo ha inundado en las formas que debe publicarse. Y lo ha inundado en las formas y estilos de vida. Y no lo ha hecho con el instrumento del consenso, el convencimiento, sino, como decía, a través de dictaduras, a través de genocidios. Es decir,
hemos estado demasiado atareados en mirar la plusvalía, el plusvalor de la explotación del trabajador en su forma individual, pero no hemos visto la plusvalía que es superior de la expropiación del saber colectivo, el lenguaje, las formas sociales, las formas que nos conducimos, cómo consumimos, esa alienación, esa expropiación, que el capitalismo puede manejar el intelecto colectivo. Por si quieres puedes decir que eso se denomina ideología o eso es universo simbólico para algunos autores, pero esas formas mentales, intelectuales y del progreso científico, que es una fuerza social, está dominada. Ahora, el intelectual no tiene instrumentos para dominar esa fuerza. Esa fuerza lo domina él en su práctica. Y el neoliberalismo es el extremo de eso. Y por eso cuando se le acaban todos los argumentos, utiliza la barbarie. Y de hecho transforma las sociedades en formas de barbarie, ¿no? De hecho, los intelectuales neoliberales asesoraban a todos nuestros gobiernos militares. De hecho, se asociaban con los economistas neoliberales, ¿no? Se dice, formatearon la sociedad, ¿no es cierto? O sea, que nace con la barbarie la forma neoliberal. No es un diseño que la gente por aprobación y consenso se impone por la fuerza. Y los que resisten son eliminados. No puede, la violencia y la fuerza militar acompaña las formas neoliberales. La barbarie se expresa de muchos modos, pero la primera es varias cosas. Primero, distinguir los diferentes y una vez que los clasifica, colocarlos en un submundo y luego se eliminan. Nazismo. Se marca, se traslada y se elimina. Pero también en la colonización, con los indígenas. Si las formas liberales sin neo, también tenían formas coloniales de genocidio, ¿no? Los traslados, ¿no? Las poblaciones africanas y los afrodescendientes hasta hoy. Como la raza es un invento para distinguir, y yo digo clasificar, y luego son las poblaciones extinguibles. Entonces, el neoliberalismo lo que, digamos, adelanta las formas bárbaras porque solo hace que sobrevivan aquellos que ideológicamente se supone son los mejores. Pero cuando los mejores, como en Europa, llegan a su límite, también se le aplica la barbarie, que es la segregación, el desahucio, es decir, el abandono, para un mundo que no se conoce su fin, que es suicida. Y sin embargo caminan por ese callejón, en ese sentido. Ahora, hay una distinción con Rosa de Luxemburgo. Ella hablaba de barbarie como regresar a la barbarie. Se progresa hacia la barbarie. Las formas son más elaboradas, son más crueles y son más genocidas y son más reticulares en los términos de Foucault, más pequeñas, penetran en él, ¿no es cierto? Hacen de la sociedad una acumulación de fragmentos en donde el individuo está euforizado, liberal. Yo quiero ser individuo, trascender, pero tanto yo que desarticulan en nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la genialidad? Hay quien conduce un nosotros, ¿no? Es decir, es esa, digamos, es el que puede, quien puede dominar el colectivo. Es aquel que yo señalaría como el poder. Y el capital puede, mientras que los intelectuales creen, pero no pueden, porque no pueden no solo actuar en la transformación, sino en su autotransformación. Y acá uno a la praxis. La ciencia actual, para quebrar el paradigma, solo podría, creo, estimo, si deja si
permite o promueve que el discurso se acompañe de un método participativo y de una praxis de cambio. La barbarie, sobre todo la barbarie nazi o la barbarie colonial, se caracteriza por tener una población extinguible, que se puede extinguir. Pero el pensamiento liberal y el neoliberal tiene implícito y a veces explícito siempre una población extinguible, que a veces es pequeña o a veces es la mitad de la población de un país. En la academia también tiene una idea de población extinguible, terrible. Aquellos que se paran en la puerta de la universidad y no entran, son descartables. Imagínate en México. Quieren entrar por miles en la universidad y no entran. ¿Y dónde van a entrar? ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿No es cierto? Es decir, hay que... Este pensamiento es radical en ese sentido, porque incluye al otro, lo dialógico incluye al otro. Lo que yo apunto, la explotación, de acuerdo. Sí, de acuerdo, la organización. Pero no olvidemos lo que maneja este sistema, que es este intelecto. Y las formas de producir de lo social, que está dominado, ¿no? Tú ves la legitimidad por los votos. Cómo han crecido, ¿no? Se dice cómo crece la derecha. Uno no puede entender, porque esa tercera alienación es la que yo he puesto como primera. Mientras que toda la historia ha puesto, ¿no?, mirando las huelgas, la resistencia salarial, los medios de producción en las revoluciones soviéticas, ¿no es cierto?, en su inicio las chinas, ¿cierto?, y han descuidado esta tercera. Porque a mí me parece que lo que hemos hecho es desmaterializado la materialidad del intelecto social. Y eso es una palanca brutal que uno no puede comprender. Digo, se asombra, se interroga, ¿no?, ¿cómo es posible, ¿no?, este avance de la mercantilización, ¿no es cierto?, del capitalismo global? El capitalismo y el capital pueden apropiarse, adueñarse de la cooperación, que es el productor de los productos, es la llave, es la clave. Y esto es lo que yo reclamo de los intelectuales, que le dejen la llave al capitalismo y no inventen, no investiguen tener una llave, y ellos la tienen. Y no hay forma de quitarla. Es decir, ha materializado, eso es un instrumento, es una máquina, la cooperación. Y esa máquina la han vuelto una máquina despótica. No es una cooperación amorosa, es una máquina despótica, es una cooperación despótica. Y esto es lo que ha logrado. Y entonces es un descubrimiento genial, porque tiene un instrumento en su mano que ningún otro tiene. Ningún otro sistema tuvo. Así está caracterizado en ese capítulo. Lo otro es lo dialógico. Ya no es solo dialógico entre los hombres ni la humanidad, porque la humanidad es terrorífica como humanismo, sino también con la naturaleza. Esta euforia de unas ciencias sociales solo del hombre es también positivista y termina siendo capitalista, en el sentido de que hay que corregirlo. Digamos, hay que corregir una relación con la naturaleza. El neodesarrollismo o el capitalismo en serio, como decías lo de Kirchner, lo que hace es intentar regular legalmente ese capitalismo, tomar algunas banderas como la memoria histórica, el juicio a los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, que Alfonsín no pudo en parte y no pudo en gran parte, con buena medida. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se da un crecimiento económico, se produce una redistribución.
pero al mismo tiempo, proporcionalmente, la renta del empresariado y del capital comienza a limitarse en su crecimiento, incluso a disminuir proporcionalmente, no en términos de divisas, que puede tener más dólares, o puede tener, ¿sí? Se encuentra con un límite, no puede seguir avanzando, porque la tensión del empresariado y del capitalismo nacional y transnacional, porque en gran parte es transnacional, comienza a disputar ferozmente el crecimiento de la renta, proporcionalmente. Entonces, no hay un equilibrio estable, sino inestable. Y comienza una guerra de precios, una guerra política, una guerra de comunicación, una guerra de denuncia, y entonces este capitalismo que es contradictorio, porque como todo capitalismo es contradictorio, ya, porque no está diciendo socialismo, no está diciendo ni proponiendo. Es decir, ahora, si profundizara, regular y distribuir, iría a otra sociedad, una sociedad que no sabemos cuál es, pero eso está bloqueado por unas sus contradicciones, digamos, las contradicciones de lucha de clases, ¿no es cierto?, por esa distribución. Estos no van a permitir, porque tienen miopía, quizás estarían mejor en ese otro, pero, digamos, un avance en esa dirección crearía una nueva sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Comienza en esa lucha y las crisis y las dificultades que tienen por estas contradicciones, que luego voy a decir dos que me importan mucho, que ayer expresaba, comienza a fragilizarse y a fragilizar su propio consenso en la medida que no puede dominar la situación. De hecho, los sindicatos no en su buena medida no apoyan, hacen paros, ¿no es cierto? Es decir, porque no visualizan estos frentes de lucha, sino una necesidad de progreso de sus afiliados. Lo cual, desde el punto de vista está bien, pero dentro de la composición debilita esta posibilidad. Es decir, no logran profundizar este capitalismo hacia una dirección que dejaría de ser capitalismo. Porque si avanza en la distribución, dejaría de ser. Entonces, se reinstalan cada vez más formas de barbarie. Criminalización de la protesta, ¿no? Eliminación, aumento de la criminalidad y aumento de la acumulación primitiva. Porque también hay un aumento a través de distintos mecanismos, armas, narcotráfico, es decir, un incremento de la acumulación primitiva con violencia. Digamos, de este capitalismo neodesarrollista, hay dos errores que a mí me parece que, uno es la representación. En la medida que se estructura una clase política que no distribuye la representación política, o la amplía pero con distancia. Es decir, porque idealmente que los cargos políticos deberían ser rotativos, ¿no? E idealmente ad honorem, sin renta. Pero se crea toda una clase burocrática, política y de acumulación de dinero, con sueldos fabulosos. Y el otro es, no hay distribución del conocimiento. Los que tienen conocimiento son los expertos. Los expertos dicen cómo son las rutas, cómo son el transporte, el tipo de transporte, cómo se debe investigar, qué cambios se deben hacer, qué pasa con los paquetes tecnológicos, agropecuarios, mineros, ¿no? El complejo agrominero. Es decir, para mí hay una falla que la academia no contribuye. Es decir, no hay un conocimiento abierto, hay secreto. Y el experto, no digo cosas menores, pero reciclado de basura, inundaciones, sequías, todos son saberes expertos. Sí, el problema está, pero déjenme que yo lo voy a arreglar. Pero si tú no lo arreglas, ¿no? Es un absurdo, es como con el tema de la pobreza. Si tú no lo arreglas, debes distribuir.
Cuando tú haces coproducción o cuando tú hablas de intelecto colectivo, tienes que hablar de marco epistémico. Y el marco epistémico son los procesos de trabajo y las cosmogonías. Y las cosmogonías rebasan la ciencia, incluso la dominan. Porque la cosmogonía neoliberal es individualista, competitiva y salvaje. Bárbara en última instancia. Tiene que eliminar al otro. Tiene que superar, o una élite, unos pequeños son los que diseñan. Hay una cosmogonía. ¿De qué ciencia sale eso? Sino de un valor. Pero también una visión del arte, en el sentido de configurar una marca, ¿no es cierto? Desde las grutas, que el hombre quiere poner una marca que lo represente, ¿no es cierto? Esto pinturas de las grutas, de las cavernas, ¿no es cierto? Es decir, es consustancial. Entonces, lo que ha hecho la ciencia es recortar y hacer individuos recortados. Entonces, ciencias sociales no tiene que ver con filosofía. Filosofía no tiene que ver con geometría, con ciencias biológicas, ¿no? Y es mentira, porque hay un arte, solo que será un arte más estéril, más desértico, sin vida, sin esa vida de emoción, ¿no es cierto? Entonces, para mí la ciencia está recortada, fragmentadamente, en esta forma de que alguien así lo maneja, y maneja los gustos. Entonces, ¿qué ha dicho? Que tú no puedes pintar, que tú no puedes escribir poemas, que lo tienes que comprar, que tú no tienes que hacer cine, que tienes que mirar el cine. Entonces la producción es la autoproducción del sujeto, y entonces no hay límite en el conocimiento. Entonces los pueblos originarios pueden hablar con sus lenguas y hacer un interlenguaje con nosotros, ¿no es cierto? Pero la lengua tiene poesía, tiene ritmo, y una fala agradable no es lo mismo que una fala aburrida. Y cuando tú te reúnes a pensar en conjunto, aflora la emoción. Y el gesto, y la bondad, o el odio, ¿no es cierto? Entonces, primero digo, todos tenemos derecho al arte. El arte no se compra. El arte no es solo un commodity, como decía ayer, ¿no? Primero, hay un derecho a participar del arte, y en este caso de la pintura, pero también de la música. Y también lo otro es, en ese ser genérico se ha desbastado, se ha enflaquecido el sujeto, ¿no? Para que compre estas cuestiones de la creación. La ciencia, en diálogo con el arte, produce una ruptura. Es difícil decir que el pensamiento va fuera del arte, porque hay un trasvase, hay un entrecruzamiento, hay un puente entre las expresiones distintas del razonamiento ese que se piensa puro. No hay razonamiento puro. Primero, que no lo hay. Y segundo, que sería bueno liberarlo y liberar estas zonas. O sea que son muchas dimensiones por las cuales el arte... no sé cuánto esto implica ruptura. En tiempo libre hago esas pinturas rápidas. En esta etapa última estoy escribiendo más poemas. Dentro de poco voy a tener un libro de poemas y obras de arte, solamente. Aunque uno va a ver en los poemas algo de la ciencia social, seguramente. Entonces, tú me preguntas, antes, cuando caminaba, adoraba cabalgar, adoraba los paisajes, y sigo adorando los paisajes y también los caballos, ¿no? Pero hay una adoración particular. Me gusta mergullar, me gusta nadar, y el buceo de superficie. Si tuviera que elegir algo que adoro, es nadar y hacer buceo de superficie. Bueno, eso me libera, me desplazo, pero ese mundo es maravilloso, ¿no? Mi tiempo libre trata de
si es libre y tengo posibilidades, trata de llenarse de paisajes, ¿no? Y ahí sí es más solitario, es más íntimo, ¿no? Pero no dejo de pensar, siempre algo aparece como metáfora de lo que estoy investigando. Y lo otro es la amistad. La amistad, ¿no? Que este mundo controla, impugna, derriba, ¿no? La amistad la destroza con los tiempos, las ocupaciones, y estar con Nora, ¿no? Estar con Nora, eso es muy importante. Siempre me pregunto, ¿no? ¿Y habrá un día donde haya puente? Y donde el puente significa hablarnos. Y hablarnos significa la lucha, y esa lucha un mástil. Y ese mástil un logro, y esa tierra reviva como ayer fue lo que no fue. Y quizá pueda brotar entre nosotros semillas, y que la amistad sea un canto, y el canto un amor, y en ese amor el erotismo, porque el encuentro es un encuentro siempre profundo y que culmina, y si podemos hacer, haríamos Iranda, esa ronda, ¿no? Esa ronda, y en el centro un fuego. Y el fuego que nos conduce, ¿no? Que nos conduce a la vida, como ese amanecer. Y tengo muy pegado esos glaciares enormes que vi. Y estaban en contraste con las estepas, esa tundra. Y ahí yo distinguía plateados y dorados. Y se me hace que luchar por esas mañanas es decirle no a quienes nos dicen que mañana no tendremos. Gracias. Parabéns. Gostei da